Entonces, donde hay un estímulo nervioso, fíjense bien, ¿por qué se retuvieron las sustancias en esa zona? Porque los nervios están dando esa orden. Donde hay un estímulo nervioso, hay vasodilatación. ¿Recuerdan qué es un vaso? Algo que puede contener un fluido. Los vasos en el cuerpo vivo, voy haciendo la explicación cada vez más compleja, así que pongan mucha atención. Los vasos en el cuerpo vivo no se gobiernan a sí mismos. Hay algo que gobierna la función de los vasos. ¿Qué creen ustedes que gobierna la función de los vasos? O sea, si un vaso se dilata, se contrae, se estira, lleva sangre o no lleva sangre. ¿Por qué? ¿Qué le da esa orden? Los nervios. El sistema nervioso central, el órgano de la vida. Se le llama el órgano del alma al sistema nervioso. Fíjense qué interesante. Ahí está la vida. Cortas el nervio y se acaba la vida. Puedes tener todo íntegro, pero cortas el nervio aquí y ya no puedes mover nada. Ya nada más va a seguir circulando la sangre porque el corazón sigue latiendo, porque los pulmones siguen respirando o porque lo conectan a una máquina. Pero como el sistema nervioso ya no da ninguna orden, la vida se acaba. El nervio es la maravilla de la vida. El nervio más que ningún otro tejido. Si el nervio se daña, todo se muere. Es una cosa increíble, porque es el nervio el que da todas las órdenes a todas las células. Fíjense bien qué importante es eso. Así que entendamos que cuando las venas, las arterias, los vasos linfáticos, todos los vasos se dilatan, es por una reacción nerviosa. Se contraen, es por una reacción nerviosa. El corazón late por reacción nerviosa. Los pulmones respiran por reacción nerviosa. El intestino se mueve por reacción nerviosa. Todo eso son reacciones nerviosas. Que quede bien claro este punto. Por lo tanto, cuando hay una inflamación es por reacción nerviosa. Me golpeo. No es el golpe, sino la reacción nerviosa producida por el golpe la que produce la inflamación. Escuchen bien eso. No es el golpe, sino la reacción nerviosa producida por el golpe la que produce la inflamación. Porque si yo me golpeo y no tengo reacción nerviosa, no hay inflamación. Eso hace un antiinflamatorio. Envenenar al sistema nervioso para que pierda sus funciones. Ha sido más venenosa la medicina. O sea, vamos a abrirle a la señora la matriz porque está estreñida, pero no hay que decirle que está estreñida, hay que decirle que es su matriz la que no funciona. Le sacamos la matriz, la dejamos estreñida, pero para que resista y no se muera le ponemos drogas. Para salvarle la vida, claro está, se justifica. Claro que no se justificaba la operación primero, ¿verdad? Pero para salvarle la vida, antibióticos, anestésicos y todo. Se deja de inflamar, porque si no, aquello sería una cosa monstruosa. Gracias a las drogas, a los medicamentos, soporta la cirugía, no se inflama de muerte. ¿Qué hizo la medicina? Suspender, poner entre paréntesis a la función nerviosa. ¿Y así nomás como por arte de magia? No, por obra de envenenamiento, por intoxicación. Y entonces ahora tenemos un sistema nervioso intoxicado que no puede reaccionar, que de hecho luego hasta se pierde la sensibilidad. Cortan nervios, obviamente, en la cirugía, así que se pierde esa reacción nerviosa para siempre. Y ahora tenemos una persona mutilada, mucho menos sana, pero sin síntomas. ¿Me doy a entender? Sin síntomas. Que al cabo que era lo que le molestaba, ¿no? Que tenía síntomas. Y así amasamos fortunas. ¡Fortunas! Esa es la mafia de las malas prácticas médicas. No se le está enseñando a la gente salud. Se le está enseñando cómo no morirse de dolor a costa de estar cada vez más enferma, crónicamente enferma. Aquí ya no estoy hablando de que los médicos tengan malas intenciones, no. Entre mucha ignorancia, muchas malas prácticas médicas y algunos mafiosos, sí, la gente vive en grave peligro. Así que las cirugías son para salvar la vida en caso de que sean necesarias. Y las drogas estas que hacen tanto daño al sistema nervioso sirven para salvar la vida en caso de que sean necesarias, pero casi nunca son necesarias. Prácticamente nunca.
salvo en caso de accidente. ¿Queda claro el entredicho? Las medicinas no son del diablo. Sencillamente las usan, que parece que es cosa del diablo. Pero no son del diablo. Bien. Aquel que toma drogas para pasarla está en grave, grave peligro y en un grave, grave error. Las medicinas no pueden curar a nadie, nunca lo han hecho y jamás lo harán. Las medicinas no pueden curar porque no estás enfermo por falta de medicinas. Estás enfermo por falta de nutrición, por falta de desintoxicación adecuada, porque tienes una muy mala reacción nerviosa, porque tienes muy malos hábitos. Así que el principio es el conocimiento de las leyes naturales para que tengas buenos hábitos y pongas a tu cuerpo a funcionar como se debe, consciente de que no es placentero hasta que estás sano. Mientras tanto, cuesta molestias, solo molestias, no te vas a morir, pero es muy molesto. Que si te sale una roncha, que si te pica aquí, que si estás sudando apestoso, que si te salen llagas en los pies, que si te da náuseas, que si te duele la cabeza. O sea, todo eso aguanta. ¿Estás envenenado? ¿Qué esperabas? Vas a remover todo el veneno de tus órganos y va a empezar a aflorar por todas partes. ¿Qué esperabas? O sea, tienes que sufrir un poco de incomodidad, ¿no crees? Bien, vale la pena con tal de vivir como se debe. Entonces, decía, el barro desinflama porque, fíjense, el barro desinflama porque la inflamación es una acumulación de fluidos por reacción nerviosa. Y el barro, que está mucho más frío que el cuerpo, primero, absorbe la temperatura del cuerpo y al absorber la temperatura también produce una vasoconstricción. Fíjense bien. El barro produce una vasoconstricción porque está más frío y la reacción nerviosa al frío es esta contracción. Y cuando se contraen los poros, la sangre que estaba así de gorda, de hinchada, el vaso grandote porque está bien lleno de sangre, el frío produce vasoconstricción. ¿A dónde se va la sangre? Pues a otra parte. Estamos hablando de un vaso, ¿no? De un vaso sanguíneo. Pues es larguísimo. Así que cuando le pones barro a una zona que está así, la obligas a contraerse y la sangre se mueve, se mueve. ¿Y qué pasa con la inflamación? Se quita porque ya no está estancada la sangre ahí. Así de sencillo. Estás produciendo vasoconstricción y por lo tanto la sangre se mueve. Fin. Esa es una explicación científica, muy sencilla. Pero primero tenía que explicarles qué es inflamación, qué es un vaso, qué es la termogénesis y todo eso. Hay alimentos que al contacto producen lo contrario, vasodilatación, inflamación. Les llaman alimentos irritantes o alimentos afiebrantes, como el chile, que preguntaban. ¿Qué pasa? En cuanto lo tocas te dilata los poros, por eso uno empieza a sudar, porque se dilatan los poros, empieza a sacar todo por la piel. De esa manera te está desintoxicando porque él te intoxicó. Así que es mal remedio. Es como el cigarro para ir al baño. ¿Me ayuda a ir al baño? Sí, pero te estás envenenando. Y como casi todos los medicamentos. Mira que me baja la presión, sí, pero te estás dañando el corazón, te estás envenenando el hígado, vas a terminar con problemas de los huesos, te estás haciendo cada vez más irresponsable. ¿Podrías explicar por qué se inflama la matriz cuando nos diste ejemplo? Sí. Faltó decir que se pasa. ¿Recuerdan dónde está la matriz? Aquí está el ombligo, aquí estaría la matriz en las mujeres. ¿Dónde está el intestino? Grueso, ascendente, transverso, descendente, sigmoideo y recto. ¿Dónde está la matriz? Junto al recto, frente al recto. Y dijimos que una persona estreñida tiene el excremento acumulado aquí hasta acá, ¿cierto? ¿A qué distancia de la matriz? Esta distancia. Así que todas las fetideces del excremento se están pasando a la matriz y a los riñones, por cierto.
Y como el nervio ciático sale de la columna, pasa por debajo del riñón, pasa por la nalga y se baja, se llama nalga, ¿eh? Y se baja, empiezan también a dar dolores del nervio ciático porque aquí todo está inflamado. Entonces el nervio está presionado, pellizcado. Es irritación del riñón, irritación de la matriz, todo por estreñimiento o por indigestión. A veces no hay estreñimiento, pero sí hay muchos gases, pues todos esos gases están ensuciando aquí. Incluso Lesaeta da una explicación muy original de la tuberculosis pulmonar, que es una infección de los pulmones donde está presente el bacilo de Koch, o sea, una bacteria tipo bacilo que produce la putrefacción del tejido pulmonar. Putrefacción, el pulmón se pudre vivo y vomitan sangre pútrida. Súper contagioso porque en toda esa sangre pútrida pues son cepas millonarias de bacilos. Entonces la otra persona que esté igual de sucia que esta se contagia, pero al punto, con las gotitas de saliva, así como el COVID. ¿Les suena conocido? La otra persona que esté igual de sucia que esta se va a contagiar, pero así, igualito que el COVID. O sea, ¿saben por qué yo no tengo tapabocas ni me preocupo de hacer estas reuniones? ¿Por qué no me puedo contagiar? Por cierto, no les advertí que yo estaba en Europa hace 2 meses, ¿verdad? Cuando estaba lo del COVID, yo estaba allá y me regresé por el COVID, porque ya no podía salir más que a la tienda. Así que yo estaba justo en la mera mata del contagio. No me pasa nada, ni a mí ni a nadie que practique esto. Obviamente, si ustedes empiezan ahorita cuando ya está el mero contagio, sí se van a contagiar, porque su sangre no está limpia todavía por haber empezado hoy. Pero se van a poder curar si saben cómo limpiar su sangre, que es a lo que vinieron acá. Entonces, la matriz está aquí, el colon aquí, el excremento aquí. Días con el excremento descomponiéndose. Es normal que haya problemas de la próstata, problemas de la matriz, problemas de los riñones, problemas del nervio ciático, problemas para respirar, porque, miren, si yo tuviera la panza así, como sandía, imagínense cómo estarían mis pulmones. ¿Tendrían espacio mis pulmones para llenarse de aire haciendo esto? Literalmente esto que acabo de hacer. No puedo respirar más profundo. No puedo. ¿Por qué? Porque los pulmones expulsan al vientre para poder hacerse hacia abajo y llenarse de aire. Entonces, fíjense cómo sería una respiración normal. El vientre se infla para poder dejar espacio a los pulmones. Así que si tengo la panza hinchada, le están quitando espacio a los pulmones. Ese espacio que está ocupando el intestino distendido era el espacio del aire. Es normal que una persona pues que tiene estreñimiento y tiene colitis no pueda respirar y luego le dé COVID y peor pueda respirar. El problema ni siquiera eran los pulmones, es la inflamación general del vientre. Por eso una persona con obesidad el COVID la mata así. ¿Por qué? Pues si de por sí no respiraba. Ahora imagínense con una infección virulenta en los pulmones y en todo el cuerpo, porque no nada más es en los pulmones. ¿Se dan cuenta de la gravedad de los asuntos? ¿Y quién habla de eso? Nadie. No les interesa el jengibre y el limón y yo no sé qué otras fregaderas. O sea, remedios. Por cierto, el jengibre y el limón son muy buenos, pero nadie se cura de COVID con jengibre y con limón. Hay que entender que es higiene, es la pureza de la sangre o la contaminación de la sangre. Bueno. Y no les dicen cómo se enferman, cómo del COVID. No les dicen cómo, ¿qué es esto? Sí, obviamente cualquier persona que se enferma de cualquier contagio es porque tiene la sangre tóxica por una alimentación ensuciante. Por eso hace daño comer carne, por eso hace daño comer pan, por eso hace daño tomar lácteos, por eso hace daño tomar medicinas. ¿Hasta ahorita quedan claros esos 4 detalles? Entonces, ¿puedes comer cualquiera de esas cosas? Claro que sí, con sus debidas consecuencias, sabiendo que son fuertes, muy fuertes, sobre todo si ya estás limpio. Porque si ya estás limpio y se te ocurre comerte una quesadilla, vas a saber lo que es una infección. Porque el cuerpo va a rechazar, pero si rapidito, la basura. Eres sensible, pero más fuerte. Así que aunque sientas que te mueres, porque si vas a sentir que te mueres, no te vas a morir.
salvo que tomes medicamento, porque entonces puedes producir un choque anafiláctico. Y eso es un envenenamiento de alto grado. Choque anafiláctico es cuando hay una interacción medicamentosa o produce la parálisis de un órgano en el cuerpo por envenenamiento. Un cuerpo muy sano le pones medicamento y lo puedes matar por envenenamiento, porque la medicina es venenosa. O sea, algo que no es venenoso no te puede matar. La medicina te puede matar. Es veneno. ¿Quedan claros esos puntos? Por eso se ocupa licencia para poder prescribir fármacos. ¿Sabían eso? ¿Por qué no cualquiera puede darle un fármaco a otro? Porque es veneno. Y se ocupa una licencia que se llama licenciatura en medicina para poder prescribir medicamentos. Para ser médico no necesitas licencia, pero para prescribir drogas sí. Para abrir cirugía, un cuerpo vivo, meterle una droga mortal y luego cerrar, ocupas una licencia de cirujano porque puede costar la vida de alguien. Y entonces necesitas una licencia social avalada por una institución. Por lo tanto, no ocupas una licencia para saber curar. Lo que ocupas licencia es para poder hacer daño. ¿Me doy a entender? La licencia es para dañar, no para curar. La licenciatura en medicina es para poder dar drogas y abrir cuerpos. Para curar no ocupas licencia, porque no hace daño. Y algo que no hace daño no ocupa ser licenciado. ¿Me doy a entender? Ocupas una licencia para ser ingeniero civil porque vas a destruir partes de la naturaleza y porque vas a construir lugares donde son zonas de altísimos riesgos y quedan mal hechas. Puedes matar a muchísima gente si construyes mal un edificio. Es decir, la licencia está dada a aquellas personas que si no lo hacen bien, matan a muchos o a unos. Y por lo tanto tienen que estar seguros de que son gente capaz y entonces la institución avala la licencia. Pero para hacer las cosas bien, donde no hay peligro de hacer mal, no se ocupa licencia. ¿Me doy a entender? Bien. Entonces, por eso el naturismo nunca ha ocupado licencia. Porque es higiene y buenos hábitos. ¿Quién ocupa licencia para tener buenos hábitos? Como podrán entender, por eso es que el naturismo parece no ser tan científico. Porque como no está avalado, ni licenciado, ni nada, porque no es dañino, pues parece menos válido. Pero hay que entender la diferencia. Eso sí, ustedes vinieron a esta conferencia, yo me estoy tardando las horas explicando cosas, porque a eso se viene. Pero un naturista tal vez no haga eso. Un naturista normalmente no te da el tiempo de explicar tanto. Así que, aunque sea licenciado en naturismo, porque ya hay licencias en naturismo, o diplomados al menos, deben saber que no porque una persona sea naturista significa que va a hacer las cosas bien o sea inocuo. Hay cosas muy delicadas como dar plantas medicinales. ¿Les he hablado de alguna planta medicinal en la conferencia? En resumen, ¿ocupan plantas medicinales para recuperar la salud? No. En absoluto, no. Son muy buenas, pero no las necesitan para curarse. Ni una sola plantita, ni la más chiquita, ni la más simple, ni la más buena. Ninguna planta. La salud es cuestión de nutrición y eliminación y no de hierbas, ni de remedios, ni de preparados. ¿Queda claro? Por lo tanto, lo que sí es que hay que saber comer. Y cuando utilicen plantas medicinales, entonces sí que conviene saber con quién van. Porque las plantas pueden ser fuente de muchas toxinas. Están las plantas venenosas. Cualquiera sabe que hay plantas que curan y plantas que matan. Y entonces, cuando vayas a usar plantas medicinales, si alguien te las recomienda, está bien, pero estúdialas. Qué bueno que confíes en quien te las da, pero estúdialas. No nomás te las tomes y ya. Porque ese conocimiento es libre, está en internet. Lee. Fíjate cuáles son las consecuencias. Si esa persona te habla de cosas que no están en internet, bueno, sopésalo con lo que sí está. Si una persona te dice, mira, esta planta es súper medicinal y tú lees que es un veneno mortal, pues como que tienes inteligencia para deducir que a lo mejor no es tan buena. ¿Me doy a entender? Sí. Bien. Entonces, también enseño a usar plantas medicinales, pero eso es mucho, mucho, mucho más de cuidado.
Así que cuando hable de plantas medicinales no me va a alcanzar la conferencia para poder darles todos los motivos científicos por los cuales funcionan. Para eso doy cursos, como el que va a haber la próxima semana. El fin de semana va a haber un retiro aquí, campamento, por cierto, de cocina, fitoterapia y cosmética natural. Son 2 días completos o 3 días incompletos, porque es viernes, sábado y domingo, pero el viernes es desde el mediodía y el domingo es hasta media tarde, entonces no son días completos. Si a alguien le interesa, puede venir. Si quieren venir a una sola clase, me dicen, eso no es cooperación voluntaria, eso sí tiene costo. Cuesta $3,500 todo incluido, con todo incluido. Y con un manual de fitoterapia, por cierto. Pero no lo ocupan para vivir, por eso lo cobro. Lo que ocupan para vivir se los voy a dar gratis. El conocimiento es gratis. Cosas como estas que ya son más capacitación personal, lo que uno podría alcanzar con su propio esfuerzo, pero quieres que otro te dé el suyo, eso lo cobro porque de eso vivo. Eso sí, de eso sí vivo. Bien, entonces no necesitas remedios, ni siquiera buenas plantas medicinales. Pero estas plantas medicinales te pueden ayudar. Fíjense la enorme diferencia, ¿eh? Me interesa hacer un hincapié, pero si bien profundo en esto. Las plantas no son necesarias para sanar, pero sí son útiles, y mucho. Así que si tú quieres usar plantas medicinales, te lo recomiendo mucho, pero tienes que estar bien seguro de lo que haces. Tienes que ser muy observante de los síntomas, de los signos, que son 2 cosas distintas, para poder saber que no te están haciendo daño. Porque hay plantas muy buenas, pero que a la gente le hacen daño porque no las ocupa, igual que las medicinas. Yo clasifico las plantas medicinales en 3 tipos, en 4, pero en 3 principales. Plantas que nutren, que son comida. Plantas que estimulan al sistema nervioso, que son las narcóticas. Y plantas disolventes o que limpian, que son las que ayudan a la eliminación. Entonces, las que puedes usar toda la vida sin problema son las primeras, plantas nutritivas. Es lo que comes, puedes comerlas por kilos. No te van a hacer daño, salvo que te excedas de verdad. Puedes comer nopales, chayotes, lo que quieras, son plantas y son nutritivas. Y a la vez, normalmente también son disolventes, o sea, del primero y del tercer tipo. Hay plantas que no son muy nutritivas y son muy disolventes, como la cola de caballo. Son extraordinarias, también son nutritivas, pero son más disolventes que nutritivas. Entonces, ten cuidado al usarlas, que no te vayan a sacar del cuerpo más de lo que necesitas. No te excedas. Fíjense los detalles que hay que tener. En las nutritivas, nomás no te pases para que no te dé vitaminosis. O sea, no te intoxiques de tantas vitaminas. Porque suele pasar, la gente que se atranca 1 litro de jugo de zanahoria todos los días acaba amarilla, anaranjada de hecho, y se puede morir por vitaminosis. Se daña el hígado, se pudre como una planta demasiado abonada. Se pudre el hígado de tantas vitaminas. Es una cosa fea. Bien, entonces, no comer nutrientes de más porque causa vitaminosis. Es muy difícil llegar a la vitaminosis. Normalmente solo se logra tomando jugos. Si masticas, nunca vas a llegar a vitaminosis porque no puedes masticar tanto. Te cansas antes. Segundo, por eso es que yo no recomiendo muchos jugos y licuados, porque la gente se atranca cantidad de comida así y no sabe que es más de lo que debería de poder digerir. Porque como lo está bebiendo y no masticando, no lo puede medir. Mastiquen. Las plantas estimulantes se pueden utilizar en casos muy específicos y siempre con mucho cuidado, porque esas son drogas. Y son justamente para las que están los licenciados. En este caso, como no hay casi licenciaturas en plantas medicinales, y los que lo son, pues son raros, los médicos son especialistas en... No es cierto, no son especialistas en eso. Los farmacólogos son especialistas en toxicología, o sea, en saber qué sustancias hacen daño al cuerpo, cómo interactúan, cómo salen, en cuánto tiempo. Y ellos desarrollan la ciencia que se llama posología, o sea, cómo se debe utilizar un medicamento, una droga, que siempre hace daño. El caso es que para utilizar plantas estimulantes necesitas conocerlas muy, pero muy bien. Ahí tengan mucho cuidado y solamente tómenlas de quien sí las conoce y bien. Es más, de quien las haya probado. ¿Queda claro eso?
Bien. Hasta aquí ya abarcamos el hecho de la salud mental y emocional. Ya abarcamos la digestión, en parte. Ya dijimos que la digestión es una fermentación caliente, llena de bacterias, que la comida se descompone y que hay una dieta que al descomponerse puede ensuciar bastante y una dieta que puede ensuciar muy poco o incluso nada. La dieta conveniente entonces se llama dieta no ensuciante o dieta refrescante, porque la que ensucia al mismo tiempo produce mucho calor. Las dietas que producen mucho calor, es decir, las difíciles de digerir, como la carne, los lácteos y el pan, y los frijoles, y algunos alimentos naturales, pero de difícil digestión, como el amaranto o la quinoa. Son muy nutritivos, son muy naturales, pero calientan mucho el intestino. Se llaman alimentos afiebrantes. Causan fiebre intestinal, es decir, mucho calor. Y cuando elevan la temperatura, también aumentan la concentración de sangre y a la vez favorecen la descomposición malsana. Así que una persona que quiere curarse, no le conviene tomar alimentos ensuciantes o afiebrantes. ¿Esos son los que producen alta presión alta? También producen presión alta porque la presión es equivalente a la concentración de sustancias. Entonces, si hay mucha sangre retenida en el intestino, podemos decir que hay presión alta en el intestino, aunque nadie la diagnostica, por cierto, nunca. Pero es presión alta en el intestino. El asunto es que si está la presión alta aquí y la fuente de la circulación está aquí, observen esto, aquí está el corazón y los pulmones. Metidos en las costillas están los pulmones. Si aquí está el centro de la circulación y la zona más inflamada es esta, el corazón va a irradiar la sangre en círculos concéntricos. Observen esto. Llega la sangre de aquí a todas partes. ¿Han visto la imagen del hombre de Vitruvio, se llama? De Da Vinci, que está con las manos y los pies extendidos. Sí, bien. Ahí pueden ver, miren, la cabeza está mucho más cerca del corazón que las manos. Y obviamente los pies están equidistantes a las manos y por lo tanto están también más lejos del corazón. Se llaman extremidades porque están bastante más lejos, a los extremos. Si hacemos círculos concéntricos alrededor del corazón y los pulmones, vemos que el primer círculo concéntrico son corazón y pulmones. Y el que le sigue es estómago y cuello. Y el que le sigue es de la zona genital a la cabeza. ¿Se dan cuenta? Si esta zona está que revienta en sangre por la indigestión y el corazón irradia la sangre en círculos concéntricos y aquí hay hipertensión, ¿dónde más hay hipertensión? En la cabeza. Dijimos que de aquí a aquí, pero de la zona genital acá. Los intestinos llegan hasta atrás de la zona genital, por eso hay hernias inguinales. Una hernia es un intestino salido. Si se te está saliendo la tripa por la ingle, significa que hay tripas en las ingles. ¿No sabían? El intestino llega hasta aquí. Fíjense, hasta aquí. ¿Han visto esas bonitas marcas que se le hacen a la gente que hace mucho ejercicio? De las caderas hasta aquí, hasta la zona genital. Esa es la división de los intestinos. Hasta ahí llegan. Justamente, ya de ahí para abajo es pierna. Ahí se nota como si los hubieran ensamblado como muñequitos. Aquí esta zona de aquí de la cadera y no sé cómo se llama esa división, pero de aquí para adentro es intestino y de ahí para afuera es pierna. Entonces se pueden rasgar cualquiera de los músculos de esa zona y salirse una tripa. En los hombres hay hernias testiculares, en las mujeres, sobre todo en las niñas, hay hernias vaginales. O sea, se rasgan los músculos internos y el intestino se sale por ahí. Nada más queda la piel entre medio. Eso es una hernia. Las más famosas son las umbilicales, las hiatales y ya. Y las discales, obviamente. Pero ya son de la médula, no son de los intestinos. Observen entonces qué interesante es esto. ¿Qué les estaba diciendo antes? ¿Por qué me levanté? Les iba a explicar. Por la presión alta. De los círculos concéntricos. Entonces vemos que si hay presión alta aquí, porque los intestinos se están pudriendo, y entonces hasta la zona genital está que arde, de ahí todos los problemas de la próstata, de la matriz, de varicocele, de miomas, de infertilidad y de todo lo que se puedan imaginar de infecciones. Si hasta aquí está la descomposición y el calor a todo lo que da, por reflejo,
La presión alta está hasta aquí. Por eso es que les revienta de dolor la cabeza. El problema nunca ha estado en la cabeza ni en el corazón. El corazón está como si nada. Los pulmones también. La cabeza también. Pero están hinchados en sangre porque el intestino está que revienta. En cuanto enfrías el intestino, en cuanto mueve la sangre de aquí, deja de estancarse la sangre aquí, se empiezan a irrigar brazos y piernas y se quita el dolor de cabeza. En otras palabras, ¿quieres quitar la migraña? Quítate la hinchazón de las tripas, no de la cabeza. Porque son los intestinos los que están produciendo que se estanque la sangre en este círculo concéntrico. ¿Me doy a entender? La hipertensión no es problema del corazón, así que estar tomando medicina para el corazón es una reverenda estupidez. Porque mata, destruye el corazón y destruye el sistema nervioso la medicina para el corazón. Y no cura nada, nunca. ¿Alguna vez a alguien que le dieron medicina para el corazón le dijeron, tómala por 3 años y te curas? ¿Qué les dicen? De por vida. Y por cierto, te va a lastimar el corazón. Entonces, resulta que te haces baños de asiento y se te quita la hipertensión en minutos. Minutos. No días, no semanas. Obviamente que si tienes años de hipertenso, se te va a quitar en días o en semanas. Pero estamos hablando de que tengas 30 años de hipertenso, que incluso ya tengas daño en el corazón. Aún así se te va a quitar la hipertensión, pero va a tardar más. Porque estás quitando la causa. No es un remedio, no es una medicina. Estás quitando la causa. Estás descongestionando tus vasos sanguíneos que están hinchados por una indigestión crónica, por una putrefacción intestinal crónica. Hasta aquí creo que ya fue muchísima información. ¿Tienen alguna duda de lo dicho? Porque el pozole creo que ya está. Dígame, ¿alguna duda? ¿O muchas dudas? Todavía hay muchísimo que decir, pero la verdad es que creo que es hasta malsano decir más. Ya es mucho. ¿Dudas comunes? Bueno, la verdad, se me vino a la mente ahorita que te paraste y te pusiste de lado. Y Pavarotti, pues, que cantaba muy bien, que se podían inflar los pulmones, pero estaba panzón. Sí, hubiera cantado mucho mejor si no hubiera estado panzón. Hasta ahí llegó, pues, digamos. Sí. Sí. Normalmente la gente que tiene mucha potencia de voz es muy robusta, pero no es porque sea obesa, sino porque así como es robusta tiene pulmones grandes. Eso es otra cosa. O sea, es un somatotipo de lo que hablaba al principio. Su tórax es grande y su diafragma es grande. El problema es que también la barriga la tienen grande, pero eso puede ser por somatotipo o puede ser por obesidad. Hay gente que es redonda por tipo de cuerpo, robusta por tipo de cuerpo, y no es que sea gorda como gorda, no es que esté intoxicada o que tenga obesidad mórbida, es un somatotipo. Me acabo de... hasta en el video va a salir, pero hoy estuve soñando con Fabiola de Querétaro. Y ella es una persona que tiene un somatotipo así, robusto. Ella es muy bonita, pero tiene su rostro redondo y todos en su familia tienen el rostro redondo y los brazos redondos. Y es chaparrita. Es un somatotipo. Ella me decía, yo no bajo de peso. Decía, Fabiola, es que tú no tienes por qué bajar de peso, ese es tu tipo de cuerpo. O sea, tienes el cuerpo súper firme, no estás llena de grasa. O sea, eres súper fuerte, pero es que es tu somatotipo. ¿Me doy a entender? Es como lo que le decía, la gente que está en las revistas o la gente más admirable que dicen, mira qué atrayente, muchas veces nació con ese somatotipo. Ni siquiera es que le haya costado mucho trabajo. Hombres y mujeres que nacen con cierto somatotipo no necesitan hacer nada de ejercicio y parece que se la pasan en el gimnasio. Pero es su somatotipo. Hacen ejercicio y son los que todo el mundo admira. Pero tristemente, o más bien racionalmente, porque no tiene por qué ser triste, solo ellos van a lograr esa figura. Porque solo ellos tienen ese somatotipo. ¿Me doy a entender? Todos los demás podremos lograr algo muy agradable y muy bueno, pero que no es eso. Bien, ¿queda claro? Entonces, a eso se debe eso.
Tiene que ver, sí, con la potencia de los pulmones por el tamaño de los pulmones. Cintia me contó hace poco de una cierta tribu, no recuerdo de qué lugar, que tienen siglos, si no es que milenios, viviendo en casas sobre agua. Viven sobre esteras en el agua, así como los mexiquenses, los antiguos habitantes de la Ciudad de México, en las chinampas, pero ellos pues eran peregrinos y se establecieron ahí, o sea, no tenían mucho tiempo viviendo ahí. Esta tribu tiene milenios, si no es, o siglos, viviendo sobre el agua. Son pescadores. ¿Y qué peculiaridad tienen? Que ha generado enzimas específicas por vivir sobre el agua. Su cuerpo tiene un metabolismo completamente distinto al de todos los demás seres humanos. Pueden contener la respiración 15 minutos bajo el agua. Imagínense qué clase de mutación es esa. Un ser humano promedio solo alcanza 4 minutos. Bueno, promedio 3. Entrenado 4. 15 minutos. Son semianfibios. Es una mutación y es una tribu actual. O sea, no es una leyenda, no. ¿A qué se debe? A literal adaptación, evolución. Son enzimas que hacen que sus pulmones se hayan ensanchado más, sean mucho más flexibles. Obviamente, su somatotipo también va a ser distinto. Se van adaptando. Bien, es algo que ya no se estudia mucho en la actualidad, pero habría que ver por qué los somatotipos que tenemos son así y a qué actividad corresponden. Porque seguro que somos muy buenos en algo y no nos habíamos dado cuenta y a lo mejor nos hemos estado quejando del tipo de cuerpo que tenemos en vez de aprovecharlo. ¿Es como Wim Hof, que vive bajo el hielo? Wim Hof, él desarrolló una técnica espiritual para hacer que su cuerpo se adapte a las temperaturas bajo cero. Y él la enseña a quien quiera aprenderla. Hay que pagar mucho, pero para tomar un curso con él. Pero lo puede desarrollar cualquier persona. De manera que en ese caso no es por evolución física, sino mental. Es una forma de espiritualidad. ¿Han escuchado de Wim Hof? Le dicen el hombre de hielo. Yo tomé el curso en Argentina. ¿Ah, sí? ¿Cuánto te costó? Bueno, era un curso de certificación. Ya. Pero él dice que es enfoque mental, respiración y la exposición al frío. Sí, fíjense. Constante, El enfoque mental es sustancial. De hecho, es la parte principal, porque es la que la gente casi no logra. Y es lo que a él lo ayudó a desarrollarlo después del traumatismo de la pérdida de su esposa. Cuando él enviuda, pierde de tal forma el sentido de su vida porque estaba tan adolorido. No porque no tuviera valor en otras cosas, sino porque fue un sufrimiento muy intenso que él sintió que la muerte se quedaba corta. Entonces él buscó, para poder superar tanto dolor, sentido, estímulo. Y en sus palabras él dice que él concibe a Dios necesariamente vinculado al frío. Dice, es que solo en el frío he podido concebir el extremo de lo que puede ser Dios. Porque uno piensa en Dios y lo vamos a equiparar a cosas agradables, bonitas, pero sépanse que Dios no está dentro de lo que conocemos, sino que Él extiende todo lo que conocemos a los extremos, porque Él es todo y nada. Él es el absoluto. Entonces, si lo comparas a lo conocido, Él no es eso. Sí es eso, pero lo está reduciendo. Para poder concebir a Dios tienes que estirar todos los conceptos, todos al extremo, todos, todo. ¿Qué te puede llevar a esa experiencia? Normalmente la gente, en vez de buscar esa experiencia, la evita. La evita. Busca a Dios en lo agradable, en lo conocido, en lo bonito. Pero a Dios lo vas a conocer más todavía en lo extremo, en lo difícil, en lo aterrador. Y resulta, por eso se le dice que Dios es terrible, no porque sea malo, sino porque va a explotar de tal manera tu experiencia que te va a sacar de toda seguridad. ¿Me doy a entender?
Y la única seguridad que va a quedar es la única real, que es te ama. No tengas miedo. Fuera de ahí todo se puede disolver. Todo. ¿Me doy a entender? Todo.